la conferencia central a cargo del embajador Alan Wagner y los comentarios de la embajadora Marcela López Bravo y el embajador Gustavo Mesa Cuadra. En realidad, hablar del currículum de los tres funcionarios ya es una conferencia de por sí. Entonces, en atención a que el tiempo es tirano y vamos a ser corteses con nuestros anfitriones, vamos a pasar directamente a las exposiciones, no sin antes agradecer la presencia del vicecanciller, embajador Luis Enrique Chávez, que también nos acompaña. El embajador Wagner, bueno, es de todos conocido, incluso por ustedes, los más jóvenes, por la enorme cantidad de servicios que le ha prestado al país a lo largo de una fructífera e impecable carrera diplomática. Lo mismo puedo decir de quienes nos acompañan esta noche, tanto la embajadora López Bravo, una destacadísima miembro del Servicio Diplomático del Perú, y el embajador Gustavo Mesa Cuadra, quien actualmente dirige además la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez Cuellar. No quiero extenderme e invito a hacer uso de la palabra al embajador Alan Wagner. Buenas noches, embajador Wagner. Dejamos con usted a nuestros jóvenes participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación que se me ha formulado para estar esta noche con ustedes y reflexionar un poco sobre lo que ha sido la política exterior peruana durante lo que va de transcurrido el presente siglo, y luego, con la ayuda del panel que me acompaña, la embajadora Marcela López Bravo y el embajador Gustavo Mesa Cuadra, podremos proyectarnos un poco más hacia adelante. En especial quiero agradecer al doctor Rafael Casado, que es el director de la carrera de Relaciones Internacionales, ¿no? Y al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Luis García Corrochano. Igualmente saludo la presencia del embajador Luis Enrique Chávez, viceministro de Relaciones Exteriores y un querido amigo mío y colaborador recientemente. Bien, se me ha pedido que elabore algunas reflexiones sobre la perspectiva de la política exterior peruana contemporánea, desde el año 2000 al presente. Y para esto he escogido 5 temas que les quiero proponer, de tal manera de poder examinar en cada uno de ellos cuál ha sido el aporte que hizo el Perú y por consiguiente cuáles son las lecciones aprendidas y las conclusiones a las cuales uno puede arribar en cada uno de ellos. El primer tema es democracia y derechos humanos. El segundo es integración y coordinación latinoamericana. El tercero tiene que ver con la apertura del Perú al exterior. Y el cuarto es medio ambiente y cambio climático. Y finalmente el quinto tiene que ver con lo que he llamado cerrando los límites del Perú. Y esto se refiere específicamente al caso de el proceso que seguimos ante la Corte Internacional de Justicia para la delimitación marítima con Chile. Entonces, es en ese orden que voy a desarrollar estos temas y naturalmente que quedamos a la disposición para luego las preguntas que los participantes quieran formular para aclarar algunas cosas o ampliar las que deseen. Bien, en relación con el primero de ellos, democracia y derechos humanos, lo primero que habría que destacar como un aporte importante del Perú es la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es una iniciativa peruana que fue presentada en el marco de una conferencia de cancilleres de la OEA y basado en lo que había sido la experiencia durante la época del gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori. Es decir, un gobierno que accede democráticamente, luego da un golpe de Estado, luego cambia la Constitución, permite la reelección inmediata que se produce y luego, a través de una interpretación de la Constitución, quiere llevar a cabo un tercer mandato presidencial. Es decir,
Básicamente, de lo que se trata aquí es cómo un gobierno, cualquiera de nuestros países, que es elegido democráticamente, sin embargo, con el correr de los años, va decayendo el carácter democrático del gobierno y convirtiéndose finalmente en un gobierno autoritario o en una dictadura. Y es a partir de esa experiencia que el Perú, cuando volvimos a la democracia, tuvo esta iniciativa a través de la Cancillería. Y es así que después de una importante negociación que lideró el Perú, se aprueba la Carta Democrática Interamericana el 9 de septiembre del año 2011, en una conferencia de cancilleres de la OEA aquí en Lima. Paradójicamente, el mismo día que se aprobaba la Carta Democrática Interamericana, tenían lugar los ataques contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, y el entonces secretario de Estado, Powell, que se encontraba presente en la conferencia, luego de aprobar la Carta Democrática Interamericana en nombre de su país, partió rápidamente de regreso a los Estados Unidos para tomar cartas en lo que estaba ocurriendo en su país. Bien, ese es pues el origen de la Carta Democrática Interamericana, y cabe señalar que la Carta Democrática tiene dos partes, básicamente. Una parte que podemos llamar preventiva, y es evitar que ocurra este proceso que he descrito de un gobierno que es elegido democráticamente y que luego, con el correr de los años, va deviniendo en un gobierno autoritario e incluso dictatorial. Y luego la segunda parte, que es la parte sancionadora, que ya existía a través de la resolución 1080 de la OEA. Ya se había adoptado la decisión de que si en algún país miembro de la organización ocurría una violación fundamental del orden institucional democrático, ese país, luego de las gestiones y advertencias del caso, se mantenía en esa situación, el país sería excluido de su participación de la OEA. Entonces, el aporte en realidad consistió en la primera parte que he mencionado, es decir, en la parte preventiva. Y esto se traduce en sea una solicitud que haga el país correspondiente que está atravesando por ese proceso para recibir la colaboración de la OEA y de sus países miembros, o sea a través de una consideración que pueda hacer el Consejo Permanente de la OEA de la situación que está ocurriendo en un país determinado y determine que se adopten cierto tipo de gestiones para coadyuvar a que no ocurra un quebrantamiento del orden democrático en ese país. El problema que ha tenido esto en la práctica, en su aplicación, es que esa decisión que tome el presidente debe contar con la aquiescencia del país concernido. Y ha sido frecuente que cuando el Consejo Permanente ha querido aplicar esta parte preventiva de la Carta Democrática Interamericana, ¿no?, el país concernido se ha negado, ¿no?, aduciendo de que no estaba ocurriendo esa erosión democrática en su país. Entonces, en la experiencia que hemos tenido, la Carta Democrática es un instrumento importante, ofrece posibilidades, pero al mismo tiempo tiene la limitación que acabo de mencionar para que sea totalmente efectiva. Justamente se acaba de conmemorar el 10º aniversario de la Carta Democrática Interamericana, y con ese motivo ha habido una serie de reuniones, reflexiones sobre cómo mejorar la aplicación de la Carta. Y una de las formas que se ha conversado, todavía no hay propuestas formales, pero es a nivel de conversaciones y de debates académicos, sería la creación de una suerte de panel, ¿no?, de personas elegidas a título personal que
serían las que prenderían las luces ámbar, ¿no? Ante el Consejo Permanente cuando empiece a suceder un caso de erosión democrática en algún país miembro, y que sea sobre la base de esta recomendación de este panel que se pueda actuar, y que en ese caso haya una fuerza muy grande en la recomendación, de tal manera de que no haya la obstrucción de parte del país concernido. En fin, de lo que se trata en todo caso es de perfeccionar la aplicación de la Carta, no modificarla porque sería muy difícil entrar a modificar su articulado, pero sí ver cómo es que se puede mejorar su aplicación. Luego, otro aspecto que también resalta durante este periodo en el tema de democracia es la iniciativa que el Perú tuvo para la creación del llamado Grupo de Lima en relación con lo que venía ocurriendo en Venezuela. Es decir, un gobierno del presidente Chávez que fue elegido democráticamente y que luego se transforma también en un régimen autoritario, despótico, ¿no? Hasta finalmente devenir en una dictadura. Este Grupo de Lima se reúne en el año 2017 y lo primero que hace es proclamar ante la comunidad internacional que en Venezuela había una dictadura y que debía ser considerada como tal por la comunidad internacional, ¿no? Y luego de eso propiciar algún tipo de acciones que pudieran conducir a elecciones de acuerdo con los estándares democráticos y bajo supervisión internacional para que se pudiera tener un relevo en ese país. Esto, como sabemos, no ha sido posible. El régimen de Maduro se ha entronizado en el poder y tiene copados todas las instituciones y todos los resortes del poder, con lo cual las gestiones que hizo la oposición democrática cuando tuvo la mayoría en la Asamblea Nacional no pudieron llegar a ningún resultado. Así pues, se produce luego la expiración del mandato de la Asamblea Nacional bajo mayoría de la oposición democrática, y esto produce un punto de quiebre en la situación en Venezuela, porque la mayoría democrática deja de estar presente en la Asamblea Nacional e incluso la designación que se había hecho de Juan Guaidó como presidente provisional, ¿no? Encargado en su momento de conducir un proceso electoral, también de alguna forma queda en suspenso. Esto pues plantea una necesidad de reexaminar la acción internacional en torno a los sucesos en Venezuela, y en ese sentido se empieza a generar un diálogo entre el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto, así llamado, que está integrado fundamentalmente por países europeos, ¿no? Y en este diálogo y convergencia empiezan a realizarse algunas iniciativas y surge esta iniciativa de un diálogo que propicia Noruega principalmente, pero además en el que participa también, entre otros países, Rusia, lo cual parecía alentador, y que se realiza en México, ¿no? Ha habido, como sabemos, unas 2 o 3 reuniones a las cuales no se ha llegado a un acuerdo, pero luego, por el hecho de la captura y extradición de un renombrado agente de la corrupción en Venezuela,
Eso fue utilizado como pretexto por parte del régimen de Maduro para suspender el diálogo. De manera pues que ese diálogo se encuentra en este momento en un punto cero y habrá que ver qué otras medidas se pueden tomar para ir, como decíamos, en este diálogo conjunto del Grupo de Lima con el Grupo Internacional de Contacto, ir construyendo el camino, ¿no?, para que exista un entendimiento entre el régimen de Maduro y la oposición democrática a fin de realizar elecciones bajo estándares democráticos internacionales y observación internacional. Esto es una asignatura pendiente que influye de manera importante en las relaciones regionales, ¿no?, y que lamentablemente, como digo, hasta el momento no ha podido encontrarse una vía de solución. Además del hecho de que, como sabemos, 5 millones de venezolanos han emigrado, de los cuales 1.200.000 tenemos en el Perú, y esto es una expresión, además, de la tragedia humanitaria que se está dando en ese país. Bien, para concluir, cabe también mencionar lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Como sabemos, Ortega acaba de perpetrar, ¿no?, elecciones, y digo perpetrar porque no han tenido ninguna característica democráticas en absoluto, y ha logrado por esa vía la elección para un cuarto periodo, ¿no?, con los candidatos de oposición en la cárcel, ¿no? Es decir, el régimen de Ortega en Nicaragua, que en su momento fue quien encabezó el régimen sandinista para la lucha contra la dictadura de Somoza, y de esto hace muchos años, ¿no? Lamentablemente, desde que tomó el poder últimamente, se convierte en un dictador. Además, es una dictadura sumamente corrupta. De manera pues que tenemos otro caso en la región que ya ha hecho crisis, ¿no?, y que está motivando pronunciamientos de los países, entre ellos de nuestra Cancillería hace 2 días. Y luego también una carta que hemos firmado 40 ex cancilleres latinoamericanos, dirigida a los cancilleres de la OEA que se reunirán en los próximos días, solicitando que se aplique la Carta Democrática Interamericana a lo que ocurre en Nicaragua. Esto, como vemos, son aportes concretos que la política exterior peruana ha hecho para favorecer la democracia y los derechos humanos en nuestra región, ¿no? Es un camino difícil, duro, porque todo lo que tiene que ver con medidas que se toman en relación con otros países, ¿no?, pueden ser tildadas, y de hecho lo son, como injerencia en asuntos internos, cuando en realidad, ¿no?, en la medida en que están basados en un compromiso internacional, por ejemplo, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, no constituyen injerencia en absoluto. El segundo tema que quería compartir con ustedes tiene que ver con los aportes del Perú al proceso de integración y coordinación latinoamericana. En relación con esto, en primer lugar, debemos mencionar el auge y el declive de la comunidad andina durante estos últimos 20 años. En primer lugar, auge en la medida en que comenzó a desarrollarse la parte de cooperación política dentro de la comunidad andina a comienzos de los años 2000. Se aprobó, por ejemplo, una cláusula democrática, se entablaron negociaciones con terceros países, particularmente con la Unión Europea, también con los Estados Unidos, para establecer relaciones de cooperación. En fin, hubo realmente un momentum, ¿no?, importante para la comunidad andina. Lamentablemente, la elección del presidente Chávez y luego la actitud que él tomó de confrontación con los Estados Unidos se tradujo también en una confrontación con el proceso de integración andino. El presidente Chávez tildaba a la comunidad andina como parte de un engendro neoliberal, ¿no?, y que estaba de alguna manera sometida
a los arbitrios de los Estados Unidos. Obviamente eso no era así, pero ese era el argumento que utilizaba, al punto que luego decide el retiro de Venezuela de la comunidad andina, con lo cual la comunidad andina queda con 4 miembros, que son los miembros actuales. En ese momento, Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales, estuvo también a punto de dejar la comunidad andina, pero gracias a una importante colaboración de la Unión Europea, Bolivia se mantuvo dentro de la comunidad andina y luego ha seguido participando normalmente. Sin embargo, la dimensión política que les mencionaba simplemente se extinguió, y así como se extinguió la dimensión política, también otros aspectos del proceso de integración también decayeron, al punto que hoy día la comunidad andina ha quedado reducida a lo que es la agenda básica de la integración, que es la zona de libre comercio. La zona de libre comercio funciona, es importante para los países miembros. Para el Perú es importante porque es un mercado, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, de manera pues que, aun cuando esté reducida a su expresión básica, ¿no?, de la zona de libre comercio, la comunidad andina sigue siendo un marco importante de trabajo para el Perú y de exportación para sus pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, la iniciativa peruana en materia de integración también quedó reflejada en la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Esto fue consecuencia, primero, de la creación de la iniciativa para el desarrollo de la infraestructura de integración sudamericana, que fue una iniciativa brasileña que es tomada por el resto de los países de la región, y el Perú particularmente se interesa mucho. En alianza con el Brasil propone expandir esta cooperación en materia de desarrollo de infraestructura a los aspectos de cooperación política y de integración comercial. Y es en ese contexto que se realizan negociaciones. Incluso el Perú firma un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, ¿no?, como un paso hacia ese objetivo. Y finalmente, en la cumbre de Lima, en la cumbre del Cusco, nace la Comunidad Sudamericana de Naciones el año 2005, ¿no? Este fue, como digo, también un importante aporte del Perú, y lamentablemente, ¿no?, la ideologización que comenzó a primar, ¿no?, en el proceso de integración y de coordinación latinoamericano, ¿no?, impulsada por el gobierno del presidente Chávez entonces, esto llevó a que se comenzaran a desvirtuar estos mecanismos, así como implicó, como he mencionado, el retiro de Venezuela de la comunidad andina, ¿no? Igual, no bastaba la Comunidad Sudamericana de Naciones, ¿no?, y era necesario, según el presidente Chávez, avanzar hacia algo más importante políticamente, ¿no? Y eso lleva a la creación de UNASUR el año 2008. Bien, esto fue el nacimiento de UNASUR, y luego, pasados los años, ¿no?, el decaimiento y prácticamente la muerte de UNASUR. Es lamentable que esta iniciativa no solamente extinguiera la Comunidad Sudamericana de Naciones, que era algo bastante práctico y operativo, ¿no?, en los 3 campos del desarrollo de la integración física, el desarrollo de la cooperación política y la integración comercial, ¿no?, por un organismo que pretendió mucho, que no logró nada y finalmente ha terminado prácticamente extinguiéndose. Bien, otro proceso parecido ocurrió con el Grupo de Río. El Perú, como ustedes saben, fue uno de los fundadores del Grupo de Río. El Grupo de Río es una derivación del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo de Lima, que creamos en 1985, el Grupo de Apoyo, para, junto con el Grupo de Contadora, gestionar
la paz y la democracia en Centroamérica. Como resultado de esta experiencia de trabajo es que se crea el llamado Grupo de los Ocho, y una vez que se amplía a otros países, asume el nombre de Grupo de Río por ser la ciudad donde los 8 cancilleres, firmamos la creación de este mecanismo llamado Mecanismo de Consulta y Concertación Política. Bien, el Grupo de Río fue muy eficaz en su funcionamiento como foro de coordinación política, mientras estuvo integrado por un número relativamente reducido de países. En la medida en que fueron incorporándose más países de la región al Grupo de Río, la calidad de la interlocución y de la coordinación política se fue deteriorando, ¿no? Hasta que igualmente sucede lo que he mencionado en relación con la Comunidad Sudamericana de Naciones y la UNASUR, ¿no? La influencia de Chávez, con la anuencia de otros países naturalmente, lleva a que el Grupo de Río sea sustituido por el Consejo de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el año 2010. Entonces, igualmente del pragmatismo pasamos a la ideologización, y la CELAC hasta el momento no ha producido resultados importantes. Abarca a todos los países de la región, ¿no? Incluyendo a Cuba, es decir, no tiene la cláusula democrática que tenía el Grupo de Río, ¿no? Y finalmente, bueno, existe, pero con resultados poco halagüeños. Y otro aporte también del Perú fue la creación de la Alianza del Pacífico. Esta fue una iniciativa del Perú durante el gobierno del presidente García, que es acogida inmediatamente por Chile y luego por Colombia y por México, y los 4 países firman el año 2011 la creación de la Alianza del Pacífico como un mecanismo pragmático de integración. Es decir, pasamos pues de la ideologización que algunos pretendían, ¿no?, al pragmatismo, ¿no? Y la Alianza del Pacífico va avanzando. En la parte comercial ha logrado la liberación del comercio que se había propuesto. También ha avanzado en otros aspectos que tienen que ver con el mejoramiento de las cadenas productivas en la región, incluso aspectos de intercambio estudiantil, etcétera, de manera que es algo que va avanzando. Y fundamentalmente la Alianza del Pacífico se basa en el concepto de lo importante es la concertación de políticas básicamente similares entre los países que permitan adoptar acuerdos y por consiguiente avanzar en este camino. Entonces, un poco como corolario de lo que hemos visto en relación con este punto de la integración y coordinación latinoamericana, podemos deducir que la ideologización, ¿no?, de estos procesos es lo que ha ido conduciendo, ¿no?, a su perturbación y finalmente hacia su fracaso, ¿no? Y que es necesario que, como ocurre en la Unión Europea, donde hay países con gobiernos que tienen ideologías diferentes, ¿no?, sin embargo, no hay una capacidad para trabajar juntos, ¿no? De manera pues que yo creo que esta es una lección también que debemos sacar, y todo esto fruto de aportes importantes que el Perú ha hecho durante estos años. En relación con el tercer tema, la apertura al exterior, también este nuevo siglo trajo consigo, ¿no?, luego de haberse estabilizado la economía en los años anteriores, trajo consigo una apertura importante hacia el exterior. Es decir, el Perú dejó de mirarse al ombligo, ¿no?, y decidió ver el mundo. Esto tuvo como antecedente la negociación para la ampliación y renovación de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas de los Estados Unidos, donde 4 países, porque 4 países andinos participábamos de este esquema, trabajamos intensamente en Washington, ¿no?, para lograr la ampliación y renovación de este régimen.
Y en el contexto de estas gestiones se da la visita por primera vez al Perú de un presidente en ejercicio de los Estados Unidos, el presidente George W. Bush, ¿no? Y con ese motivo, el entonces presidente Toledo también invita a sus colegas de Chile, Colombia y Bolivia para que vengan al Perú y se reúnan con el presidente Bush. Y este es el punto de partida de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En fin, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significó, ¿no?, el concretar en un instrumento, ¿no?, de gran importancia que, siendo comercial, abarca un conjunto de disciplinas vinculadas al comercio, entre ellas, por ejemplo, la propiedad intelectual y otras más. Y fue el punto de partida de una serie de negociaciones que han llevado a que el Perú haya podido concretar a la fecha 21 acuerdos comerciales preferenciales con 54 países de 4 continentes que cubren más del 90% de las exportaciones peruanas. Es pues algo sumamente importante que se ha realizado y en el cual la Cancillería tuvo un papel importante, ¿no? Conjuntamente con el Ministerio de Comercio. También en lo que se refiere a esta apertura al exterior, cabe mencionar la participación del Perú en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. El Perú ingresó a APEC en 1998. Como sabemos, APEC está constituido por 21 economías, las más importantes del mundo, y el Asia-Pacífico, sin duda, es el ámbito natural de expansión del Perú, ¿no? Y esto ha sido sumamente importante. Ya se han realizado en el Perú 2 cumbres de APEC, en 2008 y en 2016, ¿no? Y el Perú ha propuesto además ser sede nuevamente de la cumbre de APEC en el año 2024. En la cumbre de Lima del año 2016 fue muy importante porque en esta cumbre es que se esboza, ¿no?, un conjunto de principios para que los países miembros de APEC avanzaran de un foro de cooperación comercial y económica, ¿no?, hacia un acuerdo de libre comercio ya más completo, ¿no? No dentro de APEC, sino paralelo a APEC. Esa era un poco la idea que quedó plasmada en la Declaración de Lima. Luego, el Perú también ha contribuido de manera muy importante a lo que es la llamada visión de Putrajaya, es decir, es la visión de APEC al año 2040, o sea, hacia dónde debiera dirigirse APEC el año 2040, y para esto se constituyó un grupo sobre la visión de APEC a esa fecha, ¿no?, que fue presidido también por el Perú. Este grupo trabajó intensamente y yo diría que dentro del conjunto de elementos que contiene destacan 3. En primer lugar, continuar insistiendo en que APEC debe trabajar en lo que es la ampliación del comercio y las inversiones entre los países miembros, pero luego incluye un elemento muy importante que es un elemento de redistribución. Es decir, se toma conciencia de que las desigualdades entre los países miembros de APEC no se han disminuido lo suficiente, ¿no?, y es necesario poner énfasis en este aspecto, como también en el tema de género, es decir, en la incorporación plena de la mujer en el proceso productivo de los países, ¿no? Y para esto, una serie de elementos que contribuyan a este fin, incluyendo todo lo que tiene que ver con la capacitación y los regímenes laborales adecuados. Y un tercer tema que contempla esta visión es el de la economía digital. Es decir, se toma conciencia de que ya hemos ingresado a una economía digital. Aquello que fue llamado, ¿no?, en el foro de Davos la cuarta revolución industrial, ya está en marcha, ¿no? Y aunque la pandemia ha ocasionado algunos retrocesos, como seguramente nuestros comentaristas, Marcela y Gustavo, lo mencionarán,
¿no? Sin embargo, ya esto va adelante, ¿no? Y es muy importante que trabajemos en el marco de APEC para que el Perú, ¿no?, se beneficie de un desarrollo en este ámbito de la economía digital. Quien no se incorpore a la economía digital simplemente quedará marginado del proceso económico internacional. En estos momentos se ha realizado una reunión virtual de cancilleres y ministros de comercio de APEC. El 12 de noviembre se realizará la cumbre, ¿no? Y esperamos pues que el año 2024 podamos tener nuevamente la cumbre de APEC en el Perú. Y otro aspecto que también vale la pena mencionar en relación con esta apertura del Perú hacia el exterior es la participación del Perú en el llamado, en términos muy asiáticos, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido por sus siglas CPTPP. Justamente días antes de concluir el mandato del presidente García, logramos una acción conjunta de la Cancillería con el Ministerio de Comercio que el Congreso ratificara este tratado, con lo cual el Perú es desde entonces ya miembro pleno del CPTPP, que incluía a 11 economías muy grandes del Asia-Pacífico. Lamentablemente, el presidente Trump excluyó a Estados Unidos de este acuerdo, ¿no? Pero, en fin, es un acuerdo que va avanzando y de alguna manera se convierte en la avanzada de lo que sería la gran área de libre comercio y de inversiones del Asia-Pacífico. O sea, esta APEC enriquecida que se acordó en la cumbre de Lima de 2017. El cuarto tema que quiero tratar con ustedes es, como les dije, el referido al medio ambiente y el cambio climático. Este es otro tema también en que la Cancillería ha tenido un importante desempeño, ha ejercido un liderazgo. Y esto se explica, entre otras razones, porque el Perú es altamente vulnerable al cambio climático, está entre los países más vulnerables, ¿no?, por el cambio climático, de manera que esto no solamente es un interés por un problema global, ¿no?, sino es un problema muy concreto para nuestro país, ¿no? De manera pues que esto ha hecho que la política exterior peruana priorice todo el tema referido al medio ambiente y específicamente al cambio climático, y la Cancillería trabaje intensamente en este tema. El Ministerio del Ambiente, por supuesto, también participa junto con nosotros en este asunto, ¿no? La COP20, que se realizó en Lima el año 2014, fue sumamente importante porque planteó los temas fundamentales de acuerdo de carácter vinculante, ¿no?, en relación con tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, ¿no? Y esto posibilitó que estos acuerdos tuvieran lugar en el año 2015 en la COP21 en París, ¿no?, y se reflejaran en el Acuerdo de París. O sea, el aporte que hizo el Perú en la COP20 de Lima el año 2014 fue sumamente importante para este proceso. Lo que contempla fundamentalmente el Acuerdo de París es evitar el incremento de la temperatura mayor al 2%, ¿no?, y se realicen esfuerzos para que no supere la temperatura el 1.5%. En este momento, la temperatura promedio ya ha aumentado al 1.2% en relación con la etapa preindustrial, ¿no? De manera pues que estamos casi ya llegando al límite permisible, porque más allá del 1.5%, ¿no?, las consecuencias, ¿no?, del cambio climático serían catastróficas, ¿no? Y hay conciencia de eso y eso está además probado científicamente. Otro acuerdo muy importante ha sido la neutralidad de carbono en la segunda mitad de este siglo, es decir, que en la segunda mitad del siglo ya tengamos neutralidad de carbono, quiere decir que las emisiones de gases de carbono no sean en la misma magnitud que aquello que recoge el carbono, es decir, que los bosques y que todo aquello que sirve para
neutralizar las emisiones de carbono, es decir, neutralidad de carbono. En estos momentos, como sabemos, se está realizando la COP26 en Glasgow. Hay noticias de todo tipo sobre las negociaciones que están teniendo lugar. Se acordará sin duda mantener el objetivo del 1,5%, ¿no? Porque ya hay conciencia de que el 2% sería demasiado, ¿no? De manera que se va a hacer esfuerzos para mantener la media de temperatura anual como máximo al 1,5%. También hay un acuerdo que se ha mencionado a través de los medios de comunicación para detener la deforestación, ¿no? Y algo que también es novedoso, porque hasta el momento el énfasis está puesto en las emisiones de carbono que se producen a través de los combustibles fósiles, ¿no? Y esto tiene que ver con un acuerdo que se estaría trabajando para también reducir las emisiones de gas metano, ¿no? Que es el segundo elemento que contribuye a dañar el medio ambiente. De manera pues que esperemos los resultados de la COP26 en Glasgow, ojalá que sean fructíferos, ¿no? Y este es un tema que el Perú ha trabajado mucho, como he señalado, y que deberá seguir siendo un tema prioritario de su política exterior. Y para concluir, entonces entraremos al tema de cerrando los límites del Perú, ¿no? Y es que luego de los acuerdos de Brasilia, en que se cerraron los límites con el Ecuador, ¿no? Con esto habíamos concluido todo lo que tenía que ver con los límites terrestres del Perú, pero quedaba el límite marítimo, ¿no? Y desde el año 2006, en que realicé una visita oficial a Chile y planteé al gobierno de Chile la necesidad de negociar un acuerdo de límite marítimo, lo cual dio origen al renombrado Memorándum Bácula, ¿no? Donde el embajador Bácula fue como enviado de la Cancillería a una reunión con el canciller y su plana mayor, el canciller de Chile, me refiero, y explicó en detalle en qué consistía, ¿no? Esta posición peruana y la necesidad de negociar un límite marítimo. Se fue avanzando en esta materia. Sin embargo, no fue posible lograr de parte de Chile una apertura para una negociación. La posición de Chile, que al comienzo, el año 2006, en respuesta a la gestión del Bácula, dijo que iba a estudiar el tema, luego pasó a una posición de negación de la existencia de cualquier tema para conversar en relación con el límite marítimo. Y esa posición la mantuvo Chile permanentemente, ¿no? Luego es el año 2004, ya que se da un paso muy importante con el llamado ultimátum del 2004, es decir, la nota que envía el canciller del Perú a la canciller de Chile, ¿no? Señalando que el Perú planteaba el inicio de negociaciones de un tratado de límite marítimo con Chile, ¿no? Y que fijara, ¿no? la fecha para iniciar esas negociaciones. La respuesta de Chile, como era de esperar, fue negativa, diciendo de que no había nada que negociar, y esto dio lugar entonces a que pudiéramos aplicar el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas, más conocido como Pacto de Bogotá, ¿no? Que establece que en la medida en que dos países tengan una controversia, ¿no? Que no pueden resolver a través de las modalidades propias, ¿no? Del derecho internacional, entonces se comprometen, ¿no? A recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Y es así pues que el Perú plantea en el 16 de enero de 2008 su demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile para que la Corte estableciera el límite marítimo entre los dos países, ¿no? En la medida en que no existía un tratado sobre esta materia. Chile, por lo contrario, sostenía de que la Declaración de Santiago había sido un tratado de límites, cosa que el Perú pudo probar que no había sido así y la Corte lo reconoció de esa manera, que no había habido un tratado de límites.
Bueno, sin embargo, la Corte consideró de que en la práctica se había dado una suerte de acuerdo tácito entre Perú y Chile para que el paralelo fuera digamos, una forma de ordenar las pesquerías, ¿no? Cercanas a la costa entre Perú y Chile. Y de acuerdo con la información que la Corte recogió sobre lo que eran las pesquerías en la época, considero que el paralelo que pasa por el hito número 1 debía ser en una extensión de 80 millas, ¿no? Mantenerse como límite y de ahí trazarse la línea equidistante a la proyección de las costas de ambos países que sostenía el Perú. Esto finalmente lo que permitió al Perú fue recuperar 50.000 kilómetros cuadrados de mar, que constituye el 70% del área que el Perú reclamaba. Es decir, fue una solución favorable para nuestro país en doble sentido. Primero, porque permitió, ¿no?, el reconocimiento de sus derechos en una magnitud importante, ¿no?, pero además porque finalmente esto se pudo resolver a través de un procedimiento pacífico de solución de controversias. También es importante señalar que paralelamente el Perú negoció con Ecuador, ¿no?, intensamente, ¿no?, un acuerdo de límite marítimo. Y esto porque el paralelo que pasa por la frontera terrestre entre Perú y Chile y Ecuador, ¿no?, ese paralelo, ¿no?, es, digamos, divide de una manera equidistante las costas, la proyección de las costas del Perú y del Ecuador, ¿no? Y esto se logra a través del acuerdo de límite marítimo por intercambio de notas de contenido idéntico del 2 de mayo de 2011. Esto tuvo una doble importancia. Primero, el tener también un acuerdo de límites con el Ecuador, pero al mismo tiempo evitar que Ecuador interviniera como tercero interviniente en el proceso que habíamos entablado contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que Chile obviamente pretendía. Chile quería que Ecuador, ¿no?, se constituyera en país interviniente, ¿no?, sosteniendo las mismas posiciones que sostenía Chile. Este acuerdo que menciono del año 2011 con el Ecuador, ¿no?, no solamente nos permitió tener un acuerdo de límite marítimo con Chile, sino evitar, ¿no?, esta intervención de Chile en el proceso, del Ecuador, en el proceso que seguíamos ante la Corte con relación a Chile. En fin, lo que cabe destacar de todo esto, ¿no?, es que hubo una gran compenetración nacional en torno a esta negociación que llevamos a cabo ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Hubo un trabajo muy intenso, tanto de la Cancillería como también del Congreso, que constituyó una subcomisión especial para hacer seguimiento de las negociaciones en La Haya, de las gestiones ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Y al mismo tiempo también la Cancillería realizó un trabajo sumamente importante de ilustrar, ¿no?, a formadores de opinión, ¿no?, tanto del gobierno como del Congreso, como de los medios de comunicación, como del sector académico, sobre en qué consistía, ¿no?, la controversia marítima con Chile, cuáles eran los derechos del Perú, pero al mismo tiempo cuáles eran las vulnerabilidades de la posición peruana, ¿no? Esto lo que permitió fue que hubiera un conocimiento bastante cabal a nivel del país sobre lo que se estaba realizando, sobre la sustancia de lo que se estaba realizando ante la Corte Internacional de Justicia, una confianza en el equipo que conducía este proceso, ¿no?, y finalmente también una conciencia de que el Perú debía aceptar el fallo de la Corte cuando éste se produjera. Y así, bueno, se produjo el fallo, ¿no?, como he reseñado, el 16 de enero, el 27 de enero del año 2014, ¿no?, con los resultados mencionados. Entonces, en suma,
Esto abarcó además a 2 gobiernos sucesivos, ¿no? El equipo se mantuvo durante todo este periodo de 6 años que duró el proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Fue enriquecido además con asesores externos. Hubo esta compenetración nacional en torno a este tema. En definitiva, fue una genuina política de Estado. Y eso es lo que quisiera destacar de lo que fue este proceso ante la Corte Internacional de Justicia, que culminó de manera exitosa y que es una lección que los peruanos debemos sacar, ¿no? Es decir, que debemos tener políticas de Estado, es decir, políticas que nos unan a los peruanos para resolver los problemas que tengamos, cualquiera que sea su naturaleza. Y con esto concluyo mi exposición, agradeciéndoles mucho por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Wagner. Seguidamente, la embajadora Marcela López Bravo disertará sobre Perú ante los grandes temas de la agenda mundial. La embajadora López, diplomática de carrera, ha transitado 50 años de servicio en la Cancillería. Ha desempeñado cargos en América Latina, Europa, Asia y en Lima en las Direcciones Generales de Asuntos Políticos, Soberanía Marítima, Promoción Económica y Asuntos Económicos multilaterales, en los cuales ha cubierto responsabilidades en temas políticos, económicos y de cooperación internacional, en las áreas bilaterales y multilaterales. En el presente año fue designada embajadora representante del programa de celebración del Bicentenario de la Cancillería y actualmente forma parte del Movimiento Internacional de Mujeres para la Democracia. Embajadora López, adelante con sus reflexiones. Muchísimas gracias. Embajadora, un segundo, permíteme habilitarle el micrófono. Un momento, embajadora. Un momento, nada más. ¿Puede hablar ahora, embajadora? ¿Puede habilitar su micrófono? Está apagado. ¿Lo puede abrir un momento? Ahora sí, está habilitado. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Agradezco a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en las personas del señor Luis García Corrochano y de usted como director, Rafael Casado, y también por la excelente disertación del embajador Wagner y posteriormente del embajador Gustavo Mesa Cuadra. Bueno, el embajador Wagner me ha abierto el camino para hablar de un tema muy importante, cuál es los resultados de la conferencia de las partes del Acuerdo de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se está realizando ahora en la COP26 en Glasgow y que termina, según lo programado, este viernes 12. El Perú, pues, como han anunciado el embajador Wagner, está impactado por el calentamiento global, porque es un país marítimo, amazónico y mega diverso. Y por lo tanto, para nosotros es muy interesante el plan y el resultado de la COP26. Como ya lo ha dicho también el embajador Wagner, hemos tenido un antecedente muy importante realizado aquí en Lima en el año 2014, cuando la COP20, y gracias a los negociadores y la presidencia del Perú, porque éramos país sede, pues facilitaron que en Francia se acordara el Acuerdo de París, con 197 países que lo suscribieron. 6 años después seguimos hablando de los acuerdos de París y con 2 preocupaciones. La primera es la de que la COP25 del año pasado en Madrid, la comunidad internacional no tomó ninguna actitud y ninguna medida para ejecutar el Acuerdo de París. Y la otra preocupación es que en agosto de este año ha habido un informe evaluativo del IPCC, que es el panel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en la que explicaba la gravedad del calentamiento global del planeta. A este paso, la COP26 es un reto para lograr avanzar una economía neutra en carbono y además alentar la cooperación entre los países para crear un fondo para ayudar a los países que ven afectados y que no somos
realmente los países que más contaminan el ambiente del planeta. Han habido reuniones previas por este importante tema de política internacional, y que es una de ellas el diálogo del clima, que se realizó en Alemania en el mes de mayo, en la que los países estaban preparando ya programas para estimular sus economías y ofrecer la descarbonización del planeta. La otra fue la precumbre de la COP26, que se le realizó en Milán, en la cual 90 países han asistido para señalar que los compromisos del Acuerdo de París son importantes, resaltarlos para la descarbonización de las economías. También se dijo que Egipto iba a ser la próxima sede de la COP27. Igualmente, mencionamos que en abril de este año el presidente Biden hizo una cumbre de líderes climáticos en la cual pues, el objetivo era señalar que estaba regresando al acuerdo de Estados Unidos después del retiro que hizo la administración Trump en 4 años. Cabe mencionar que en la COP26, a partir de su inicio el 31 de octubre, han habido posiciones bastante fuertes y difíciles, como la de Arabia Saudita, en la que señaló que su economía es importante, muy importante para el desarrollo del país, seguir explotando los combustibles fósiles. Yo me acuerdo que cuando estuve como representante permanente ante la OASI, que es la Organización para la Aviación Civil, en el inicio del 18, cuando ya la OASI, el consejo de esta organización, estaba tratando de estudiar cuál sería el reemplazo de los combustibles fósiles por combustibles ecológicos en la aviación civil, ellos gastaron un dinero increíble en presentar un informe que habían hecho con los científicos de la Universidad de Georgetown en Washington para declarar que el petróleo podía ser un combustible ecológico. Sin embargo, esto sigue con unas negociaciones a nivel político y a nivel económico dentro del OASI. La otra reunión que fue la pegada a la reunión de la COP26 es la del G20, donde los países, a pesar que deberían ayudar al Reino Unido como anfitrión de la COP26, no adoptaron ninguna medida, dijeron que debía tener un simple éxito. Otro país importante de carbón es Rusia, que no asistió a la COP26 a través de su líder, sino de una delegación en la que ha señalado que ellos no pueden cumplir la descarbonización de su economía en el 2050, sino ellos irían hasta el 2060-2070. Otro país importante es el de China, que tampoco su líder participó en la COP26, pero sin embargo hubieron 300 delegados para asistir, para tratar el tema, sobre todo para señalar que a pesar que ellos firmaron el Acuerdo de París, ellos no pueden tampoco descarbonizar su economía al 2050, como lo ha señalado esta COP26. En tanto que Estados Unidos, sin embargo, ha tenido un apoyo al anfitrión, al Reino Unido, increíblemente, porque han asistido muchos delegados e inclusive ha tenido la presencia del presidente Biden, como el exmandatario Barack Obama, para influenciar sobre esas decisiones. En todo caso, ha presentado el Reino Unido como anfitrión para ayudar a las decisiones, la creación de un centro financiero neto cero de carbón. Para ello ha propuesto que en el 2023 todas sus empresas estarán encaminadas a establecer planes detallados para bajar las emisiones de carbono. El otro día leía un artículo en The Guardian sobre los resultados hasta la fecha de la COP26 y decía que la oposición ve muy difícil estas promesas. Australia igualmente ha expresado su reticencia a adoptar medidas para reducir, a pesar que sus bosques están incendiados ferozmente. ¿Cuál es la posición de Perú, que ha sido en el COP26? Presentó su ley marco sobre el cambio climático y su reglamento
que ha permitido preservar los avances en el proceso de implementación de las contribuciones nacionales determinadas, que son los NDC, que realmente son los, digamos, desafíos climáticos que todos los países tienen que determinar. Ha señalado que pese a la pandemia, mantienen principalmente la autorización de la estrategia nacional. Hay que decir que esta Estrategia Nacional de Cambio Climático ya está inscrita en el sistema de planeamiento estratégico, es decir, el plan, o sea que es una política ya de Estado. Esta Estrategia Nacional nos da una visión al 2050, como lo quiere la COP, y nos deja tareas hasta el 2030, que justamente son las metas que existen. Además, ha hecho énfasis en que en el marco de esa ley, marco de cambio climático, tenemos cerca de 154 medidas, de las cuales 92 son en adaptación, en las áreas temáticas de agua, agricultura, bosque, salud, pesca. En lo que se refiere a mitigación, se destacaron 62 medidas en los sectores de desechos, de agricultura, de procesos industriales y de energía principalmente. Es importante señalar que en la COP26 el Perú planteó que hay un equilibrio entre las medidas de mitigación y adaptación. Un informe de la Comisión Nacional Climática del año pasado destacó en la prensa que para el 2030, para reducir este efecto de gases invernadero, se ha generado una reducción de lo que era 30 a 40%, lo que nos pone en buen espíritu para que las compensaciones internacionales puedan llegar al Perú. También se incluyó dos importantes temas, que es el turismo y el transporte. Vale la pena mencionar que este trabajo, como ha dicho el embajador Wagner, se ha trabajado conjuntamente con el sector estatal, en la que la Cancillería juega un rol muy importante junto al Ministerio del Ambiente, que es el rector del tema, pero que Cancillería, al tratar del tema internacionalmente, también lidera estos temas. Justamente como expresión de este compromiso que hemos hecho, el Perú anunció en la Asamblea de las Naciones Unidas recientemente que tenemos una declaratoria de emergencia climática nacional. Por otro lado, el Perú ostenta la presidencia de AILAC, que son la Asociación Independiente de América Latina, en la que está conformada por Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay, y por supuesto el Perú. Y esta presidencia pro tempore, cuando han intervenido en la COP26, ha señalado que posterior a la pandemia 19, nosotros presentamos como América Latina iniciativas para avanzar hacia una economía verde. Sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, el Perú ha referido a un enfoque importante para que los mercados de carbono garanticen el respeto de los derechos humanos y del derecho de los pueblos indígenas y originarios. Es decir, en ese marco ha presentado una evaluación del plan de trabajo que ha realizado en el 2020-2021 para que este tema de los usos ancestrales sea incorporado en la política climática del país y también de la acción climática. El tercer día de la COP, Perú firmó con 126 países en la declaración para proteger los bosques y evitar la deforestación y la degradación, con un anuncio de la comunidad internacional de inversión de 12.000 millones de fondos públicos y 7.200 millones de la fuente privada. En Sudamérica, por supuesto, lo firmaron inmediatamente Perú, Brasil y Colombia, que son los países que mayormente son con grandes extensiones en la selva amazónica. Esta decisión es muy importante porque ya Perú tiene marcado en los organismos internacionales medioambientalistas que ha deforestado más de 200.000 hectáreas. Eso pues es una causa de preocupación y de mala imagen. Por lo tanto, en la COP26 el Perú planteó que la Amazonía es una área en la que el cambio climático ha producido las peores sequías en 50 años, y por ser un sumidero de las emisiones de carbono es importante que se priorice una doble atención.
Con respecto a pérdidas y daños, el Perú tuvo una propuesta muy interesante, cual es que el tema se debata porque Perú tiene un tema, es el tema del deshielo de las montañas, es decir, de los Andes, por la mayor importancia que tiene en la economía del país y en el medio ambiente. Pero esta no se ha podido incluir en las negociaciones. Cabe destacar que la delegación del Perú sigue negociando con países europeos que conforman los Alpes y con países asiáticos que conforman el Himalaya. Otro punto de vista en las negociaciones es lograr compensaciones. Por lo tanto, la economía del Perú es una economía media, de peso medio, y es más difícil recibir compensaciones. Más son los países insulares y los países Sudáfrica ha recibido un fondo de 8.500 millones de dólares en el marco de la transición. Hablamos de algunas promesas. En la COP26 se está señalando que 100 países en desarrollo solicitaron financiamiento para adaptarse al cambio climático. En el Acuerdo de París se habló de una promesa de 100.000 millones de dólares anuales y actualmente solamente se está dando 79.000 millones en 5 años. Esto lo ha descrito la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En la reducción de carbono, el plan de trabajo de la comunidad internacional era presentar un informe de los recortes de emisiones y por tanto cada 5 años se tenían que renovar. Actualmente los planes de los países hasta ahora siguen en esa presentación cuando se firmó el Acuerdo de París. Y en este momento, en la mesa de negociaciones, esas contribuciones determinadas climáticas subirían el grado de generar dos puntos, lo que crearía un aumento en el peligro de las inundaciones, de los incendios forestales, de las sequías. Por lo tanto, en la COP26 Perú solicitó que estas revisiones se hagan y que no reflejen un espejismo, porque debido a la pandemia las actividades económicas se han reducido. Por lo tanto, las presentaciones podrían no reflejar la verdadera realidad que después de la pandemia las economías podían reforzar. En Latinoamérica, México, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guatemala y El Salvador tampoco han hecho ningún aumento, ninguna reducción de las emisiones y no han presentado nuevas medidas. Esto lo dice la organización Climate Action Track. En ese sentido, hay que reconocer que en América Latina hay unas deudas importantes, como son la dependencia de los combustibles fósiles, la escasez de iniciativas en la electrificación del transporte y el incremento de las tasas de deforestación por el uso del suelo en lugar de manejo de bosques. Por lo tanto, el cambio climático ha trepado en la agenda política en medio de fenómenos climáticos extremos, protestas públicas y masivas, por lo que en las últimas 2 décadas pasamos de enfrentar el cambio climático a vivir en un estado de emergencia climática. Por eso es clave los resultados de la COP26. ¿Quién pagará estas compensaciones? Según analistas, el fracaso de este pago acordado de los $100.000 anuales ha traído una desconfianza en la comunidad internacional. Y por eso se señala que deberían revisar estas nuevas medidas que presentarán los países para incidir en disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es más importante en la COP26? También hay detalles técnicos desde el Acuerdo de París que aún deben cimentarse, lo señaló la delegación del Perú. Eso incluye normas en torno al mercado global del carbono, la manera en que los países comercian emisiones a través de sus fronteras y las compensan mediante inversiones en proyectos que reducen polución. Por otro lado, como ya hemos señalado, la forma en que debería reportar formalmente las reducciones de sus emisiones.
Hasta ahora las cumbres climáticas no han hecho ninguna revisión, ningún estado de cuentas de esas revisiones. Por lo tanto, en la COP26 se ha puesto este tema para que los países presenten nuevas medidas. Una de las principales prioridades de ser para la COP26 es acabar al 2030 el uso del carbón en los países de la OCDE y para otros países en 2040. Los logros de la COP26 coparon la agenda de compromisos referidos a lo que ya habló el embajador Barnett, que es el acuerdo de cooperación para evitar la deforestación y degradación de los bosques, el compromiso para reducir las emisiones de metano, la aprobación de una agenda que avance en implementar tecnologías limpias, políticas nacionales para la reducción del carbono, hablábamos de las contribuciones que hace cada país, y se esperaba hoy día, este miércoles, anunciar un acuerdo global sobre los vehículos eléctricos, cuando el tema de la COP26 sea de transportes, pero Estados Unidos, China y Alemania se resisten a este acuerdo. La declaración sobre vehículos de cero emisiones que comprometería a los signatarios a trabajar para que todas las ventas de los autos nuevos y camionetas sean cero emisiones a nivel mundial en el 2040 y no más tarde al 2035 en los mercados líderes. Conclusiones. No todos estos anuncios pueden ser tan sólidos como parece. Por ejemplo, Indonesia, y salió en la prensa, pareció objetar el acuerdo forestal unos días después de firmar. Los bancos que se forman, que parte del grupo financiero de la COP26, todavía tienen la libertad de invertir dinero en combustibles y fósiles. Los anuncios de la reducción del carbón excluyeron a las principales economías de carbón como China, Estados Unidos, Australia e India. Aquellos que buscan en un resultado sólido de Glasgow preferirán basar sus juicios en los planes nacionales formales, llamados, como hemos dicho, las contribuciones determinantes, es decir, los desafíos climáticos de cada país. Al igual que las reclamaciones también de los países que deberán canalizar a través de un proceso riguroso y escrutinio de las Naciones Unidas. Los éxitos y fracasos de la Cumbre Mundial del Cambio Climático, al de la COP en Glasgow, son como una moneda en el aire. Es una situación que se conoce en inglés como fly or flop. Vuelas o caes. Nunca como hoy los resultados de esta reunión son tan inciertos y desafiantes para el futuro del planeta y la riqueza megadiversa, amazónica y marítima del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la embajadora López Bravo por sus reflexiones en relación al tema multilateral. A continuación, el ex canciller Gustavo Meza Cuadra abordará el Perú en el contexto internacional post-pandemia. El embajador Meza Cuadra es un diplomático de carrera con más de 35 años de servicio público en la Cancillería y en diversas misiones en el exterior. Fue ministro de Relaciones Exteriores del 3 de octubre del 2019 al 15 de julio del 2020. Asimismo, ha sido director ejecutivo del capítulo Perú del Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza Perú-Ecuador desde el 1 de septiembre del 20 al 22 de febrero del 21. Ha servido en las embajadas de Guatemala, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, así como en la representación permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Formó parte de la delegación peruana ante la Corte Internacional de Justicia en el caso sobre limitación marítima con Chile, en su calidad de asesor del ministro de Relaciones Exteriores para Asuntos de Derechos del Mar. Como representante permanente en Naciones Unidas, el embajador Meza Cuadra representó al Perú en el Consejo de Seguridad en los años 2018-2019, en que el Perú participó como miembro no permanente de este órgano principal de las Naciones Unidas. Ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad en abril de 2018 y julio del 2019. Asimismo, presidió el proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar, los años 2015, 2016 y 2017. Igualmente, representó al Perú en las negociaciones de la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y fue el facilitador en las negociaciones del ODS 16 sobre sociedades pacíficas e inclusivas,
uno de los más controversiales. Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y cuenta con una maestría en Políticas Públicas Internacionales de la Universidad Johns Hopkins de Washington y otra en Diplomacia y Administración de Organismos Internacionales de la Universidad de París. Embajador Mesa Cuadra, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. Agradezco a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por esta cordial invitación, al decano, el doctor García Corrochano, igualmente al director de la carrera, señor Casado. En primer lugar, quisiera agradecer al embajador Wagner y el honor de poder participar en un panel con él y escuchar su brillante presentación, así como la de mi colega Marcela López. Para complementar lo que ellos han dicho, mis palabras estarán sobre todo centrados en aquellos aspectos recientes del contexto internacional, en particular el impacto que ha tenido y que tiene la pandemia del COVID-19, a fin de determinar los principales desafíos que viene enfrentando nuestra política exterior. Una de las frases más citadas de Lenin es que hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Y eso es lo que ha pasado con el mundo y particularmente con América Latina cuando se desató la pandemia. Con la pandemia se han acelerado algunas de las tendencias que ya percibíamos hace algunos años y han aparecido nuevos desafíos, así como también algunas oportunidades. Dos de las tendencias que más se mencionan son la erosión del sistema del orden internacional basado en normas, formado luego de la Segunda Guerra Mundial, y que beneficia sobre todo a países medianos y chicos como el Perú, así como el tema de la creciente rivalidad, principalmente económica, entre China y los Estados Unidos. Cuando el Perú participó en el Consejo de Seguridad en los años 2018-2019, tuvimos en pocos días lo que se puede llamar un baño de realidad de lo que es el realismo político en su mayor expresión. Es decir, cómo lo que cuenta esencialmente en los debates y las discusiones en el principal órgano encargado de la paz y seguridad internacionales es el interés puro y duro de las grandes potencias, especialmente de aquellas que son miembros permanentes con derecho a veto. Vimos como por un lado se aprobaban resoluciones que llamaban a un alto al fuego en Siria y seguían los bombardeos, algunos de ellos incluso con armas químicas. Así como se decretaba un embargo de armas para Libia, a fin de que las facciones en disputa no siguieran agravando la desastrosa situación humanitaria, mientras que los cargamentos de sofisticadas armas llegaban a los puertos de ese país a la vista y paciencia de todos. Sin duda, las principales diferencias y enfrentamientos en ese momento se producían entre Rusia y Estados Unidos, que como herencia de la Guerra Fría tenían y tienen todavía mayor presencia en varios países donde hay conflictos internos. Sin embargo, se percibía también un creciente interés y rol de China en muchos casos complejos que ve Naciones Unidas, como los casos de Corea del Norte, Sudán, Myanmar o Afganistán. En ese contexto, lo que corresponde a un país mediano y comprometido con la paz internacional y el derecho internacional como el Perú, es apelar a sus buenas relaciones con los principales actores, promoviendo el acercamiento de posiciones y sobre todo priorizar la protección de los más vulnerables, en este caso las mujeres y los niños, como lo hicimos en esa oportunidad. Hoy, en un terreno más amplio de la política global, se habla de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Como diplomáticos, y ustedes como alumnos, muchos de los que participan, conocen bien estas visiones fundadas en el realismo político de Hans Morgenthau y sus seguidores. Y ciertamente reconocemos su utilidad para el análisis, pero también sabemos que llevadas al extremo pueden conducirnos a simplificaciones. Pues en este caso, si bien hay ciertamente similitudes con este periodo que hubo entre Estados Unidos y Rusia, hay que tener cuidado. Entre otros, hay que tener en cuenta que la gran vinculación económica y de inversiones y comercio que existe entre Estados Unidos y China, que no existía entre Rusia, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Así como que la actual competencia
en la actual competencia no se percibe, por lo menos hasta el momento, una disputa ideológica como la que se daba entre capitalismo y comunismo después de la Segunda Guerra Mundial y que llevó a la estrategia de la contención. En tiempos recientes, varios expertos norteamericanos han venido señalando los riesgos de esta rivalidad, incluso algunos advirtiendo que no solo puede ser una guerra fría, sino quizá calentarse. Adicionalmente, hay dos elementos más que no se toman suficientemente en cuenta en estos análisis de los autodenominados realistas o pesimistas. El primero es la imperiosa necesidad que tienen ambas potencias de seguir cooperando en el tema del cambio climático, que se ha convertido en un desafío existencial para toda la humanidad, como nos lo ha recordado el embajador Wagner. Como ocurrió en la COP21, cuando el acuerdo entre Estados Unidos y China resultó clave para alcanzar el Acuerdo de París sobre cambio climático, hoy ambos países han anunciado en Glasgow, en la COP26, el reforzamiento de su cooperación durante la próxima década con miras a alcanzar el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global al 1.5 grados. Esta noticia ha sido muy bien recibida luego de que surgieran dudas del compromiso de China por la ausencia de su jefe de Estado y su no participación en el acuerdo para reducir las emisiones de metano, al que también ha aludido el embajador Wagner. El segundo elemento a considerar al comparar estas dos, entre comillas, guerras frías, es la existencia de un ámbito nuevo que está cambiando la naturaleza de las relaciones internacionales, como es el creciente peso específico de las grandes empresas digitales con intereses globales en ambos países. Algunas de ellas que superan en peso e influencia a muchos países del mundo. Y lo que es más interesante, que en algunos casos pueden jugar un rol constructivo para evitar que esta rivalidad escale, pues se benefician más de sistemas abiertos y de cooperación que de los controles y el enfrentamiento. Facebook, Google, Apple, Twitter, entre otras americanas, y Alibaba, Tencent, TikTok, ByteDance, Huawei, entre otras chinas. Este mundo digital que estamos viendo es además uno de los sectores que se ha acelerado más con la pandemia. Todavía es temprano para evaluar el impacto que vienen teniendo estas nuevas tecnologías en las relaciones internacionales y las políticas exteriores. La diplomacia del Zoom o Zoom Diplomacy es sin duda una herramienta que ha venido para quedarse, pero no reemplazará a la diplomacia presencial, que es indispensable para toda negociación efectiva. Facebook, Twitter e Instagram son usados crecientemente en la denominada diplomacia pública de la mayoría de cancillerías, pero aún se usa de manera incipiente el Big Data y todavía no imaginamos cómo nos cambiará la vida la inteligencia artificial y menos el metaverso, que ya algunos ven como el gran cambio digital o la nueva Internet en la que vienen trabajando empresas como Facebook. El peligro es que todas estas herramientas también tienen sus implicancias para la seguridad, pues con el creciente uso de drones en conflicto, ya hizo su aparición la inteligencia artificial. Lo que parecía de ciencia ficción ya es una realidad desde marzo del 2020, cuando una de las partes en conflicto en Libia programó un dron militar de fabricación turca denominado Kar-U-2 para atacar tropas enemigas sin necesidad de solicitar autorización de su comando, y así lo hizo, de acuerdo a un informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas. La otra gran amenaza es el cibercrimen, que es una creciente amenaza, pues estamos hablando no solo de intrusiones en los sistemas y bases de datos de otros países, sino de medidas más agresivas como ataques a los sistemas de control de centrales de energía y otra infraestructura. Y hay casos reportados y varias acusaciones mutuas entre varias potencias. El elemento positivo de todos estos desarrollos es que existen países como el Perú que siguen considerando que la mejor manera de hacer frente a todos los desafíos sigue siendo el multilateralismo, es decir, la búsqueda de soluciones consensuadas en la comunidad internacional, de manera que se mantenga y refuerce el actual orden internacional basado en normas que, como señalamos, hace varios años viene siendo erosionado. Las Naciones Unidas no son perfectas. Sin embargo, hasta el momento han evitado una conflagración mundial. En ese sentido, tenemos que renovar el multilateralismo, haciéndolo más pragmático y buscando agrupaciones entre países con afinidades mayores, like-minded countries, en temas que sean prioritarios y urgentes.
Recuerdo que eso fue precisamente lo que hicimos apenas se desató la pandemia y me tocó dirigir en la Cancillería. Promovimos esfuerzos en favor de un multilateralismo renovado para enfrentar de manera conjunta y eficiente la pandemia. Pero lamentablemente, en muchos casos, los países no pasaron de la palabra a los hechos. Por momentos había una sensación de sálvese quien pueda, en especial para conseguir los equipos de protección personal, ventiladores y luego las vacunas. Debemos, pues, invertir esfuerzos para evitar que en las nuevas amenazas que necesariamente vendrán nos encontremos divididos como en esta ocasión. Pero no todo es malo. Cuando pensamos en que el mundo está muy dividido e inestable, hay que también tomar conciencia de un desarrollo positivo de las últimas décadas, como es la creciente importancia que le otorgan los países al denominado soft power o poder blando, en contraposición con el poder militar o económico. Han pasado varias décadas desde que el académico norteamericano Joseph Nye acuñó este término y hemos visto cómo grandes, medianos y pequeños países han invertido e invierten en desarrollar este poder blando, que es una más inteligente y eficiente forma de ganar influencia que el uso de la fuerza militar. En su origen, Nye destacó 3 pilares esenciales de este poder blando: los valores políticos, la cultura y la política exterior. Pero el concepto se ha expandido y ahora incluso existen rankings globales para comparar el soft power de los diferentes países. Si consideramos la enorme influencia de Hollywood y más reciente de Bollywood, estamos hablando de soft power. Lo mismo cuando vemos cómo los países compiten para albergar los grandes eventos deportivos mundiales como las Olimpiadas o la Copa del Mundo. El caso más impresionante es el de Qatar, país de solo 2,5 millones de habitantes, sin la tradición en este deporte, pero que ha invertido cifras impresionantes en este proyecto del Mundial, esperando que le reditúe en imagen. Uno de sus vecinos, los Emiratos Árabes Unidos, viene llevando a cabo la Expo Dubai, con gran éxito, en donde precisamente los países compiten por este soft power a través de sus originales y futurísticos pabellones, entre los que destaca el nuestro, como uno de los más visitados. Abu Dhabi, por su parte, ha inaugurado hace poco una filial del Museo del Louvre de París, en un bello inmenso local diseñado por un famoso arquitecto francés, un proyecto que se piensa tendría un costo cercano a los 2.000 millones de dólares, precisamente buscando ese soft power que buscan los países. Países como el Perú no cuentan con esos recursos, pero así como una buena gestión y la continuidad en el trabajo durante más de un gobierno ha permitido esta participación exitosa en la Expo Dubai, hoy también nos hemos convertido, sin exagerar, en una potencia global en el tema gastronómico. Y precisamente un reciente libro inglés, El Nuevo Juego, de un autor británico sobre cómo los países desarrollan este soft power, en la sección de América Latina hace una referencia específica a las gastronomías del Perú y de México. Entonces, no todo es tensión y enfrentamiento. Mediante el soft power, países podemos competir sin llegar al conflicto. Finalmente, unas palabras sobre América Latina y el Perú y sus desafíos presentes. No somos ajenos a los problemas planteados y a la pandemia que nos ha puesto un desafío aún mayor. En el tema de las rivalidades de las grandes potencias, a pesar de que mantenemos excelentes relaciones de cooperación con todas, un agravamiento de las tensiones, principalmente entre China y Estados Unidos, puede complicar nuestro accionar internacional, como cuando tengamos que pronunciarnos sobre temas en los que nuestros socios tienen posiciones contrapuestas. Pero lo más grave es que la pandemia nos ha golpeado de manera desproporcionada como región. Tenemos el 8.4% de la población mundial y el 20% de los casos y el 30% de los muertos. CEPAL indica que 23 millones de latinoamericanos han regresado al nivel de pobreza. Por ello, la diplomacia regional tiene una doble tarea. Por un lado, debemos prepararnos para hacer frente a los desafíos que ya venían de años anteriores, principalmente el de un mundo más tensionado y polarizado, la amenaza del cambio climático y la emergencia de un mundo digital en el que la región puede quedar rezagada. Y paralelamente, nuestra acción internacional deberá estar cada vez más alineada con el gran esfuerzo en inversión social que deberán hacer nuestros países para reducir las grandes brechas sociales, exclusión, informalidad y deficiente infraestructura en salud que ha desnudado la pandemia.
Ello sin descuidar la tradicional labor de promoción económica a favor del comercio, las inversiones y el turismo, hoy más necesarias que nunca para el crecimiento económico. Otros temas claves de la coyuntura son el de cambio climático, como hemos dicho, y un tema vinculado a este cambio climático como es la protección de los océanos. Otro tema, el de las migraciones, que se seguirán incrementando debido a los problemas económicos que vivimos. En suma, promover los objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera se han ralentizado por la pandemia. Igualmente, son claves la denominada diplomacia digital, que hemos también citado, y finalmente, buscar de manera transversal implementar este soft power al que hemos aludido en sus tres pilares, los valores políticos, la democracia y el Estado de Derecho en el caso del Perú, y a nivel interno y externo, una cultura tan importante como la que tenemos, y finalmente una activa política exterior que use de manera intensiva estas herramientas de la diplomacia digital que también hemos mencionado. Con esto termino esta presentación. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación a este panel. Muchísimas gracias, embajador Mesa Cuadra, por su disertación. Ya estamos llegando al final de nuestro foro en la noche de hoy. A continuación, palabras del vicecanciller del Perú, embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, y miembro del Consejo Consultivo de esta carrera, Relaciones Internacionales. El embajador Chávez, licenciado en Relaciones Internacionales y diplomático de carrera, graduado de la Academia Diplomática del Perú, ha seguido estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres, en Lima. Es graduado de Relaciones Diplomáticas del Instituto Internacional de Administración Pública de París y es titular de un diploma de estudios superiores especializados en Administración Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la Universidad de París, Sorbona. Se ha desempeñado como funcionario en las embajadas del Perú en Venezuela y Colombia, en la representación permanente del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra. Ha sido cónsul general del Perú en Buenos Aires, representante permanente alterno ante las Naciones Unidas en Nueva York, representante permanente ante los organismos internacionales en Ginebra y embajador ante la Confederación Suiza y embajador concurrente ante el Principado de Liechtenstein. En el Ministerio de Relaciones Exteriores ha ejercido funciones en el gabinete del Secretario General de Relaciones Exteriores, ha sido jefe del gabinete del Viceministro de Justicia, jefe del Departamento de Ecuador, director de Derechos Humanos y Asuntos Sociales, director general en Desarrollo de Recursos Humanos, director de Asuntos Políticos Multilaterales y de Seguridad, director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, director general para Asuntos Multilaterales y Globales, director general de Europa y asesor principal del despacho ministerial y actualmente viceministro de Relaciones Exteriores. Embajador Chávez, puede hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, estimado director de la carrera de Relaciones Internacionales, Rafael Casado. Vaya también mi agradecimiento por esta invitación al doctor Luis García Corrochano, decano de la facultad, y sobre todo a mis queridos colegas y amigos expositores encabezados por el canciller Alan Wagner, la embajadora Marcela López Bravo y también el embajador ex canciller Gustavo Mesa Cuadra. Agradezco mucho esta invitación para compartir algunas ideas con ustedes y que quisiera simplemente permitirme hacer una advertencia de que estando en este foro académico, pues me voy a permitir unas opiniones a título personal que no necesariamente representan la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que estoy más acá como miembro del Consejo de la carrera que como viceministro. Pero dicha esta salvedad, es difícil desligarse también de mi condición de diplomático y del cargo que ocupo, en fin. Yo los felicito realmente por esta iniciativa de juntar a distinguidos colegas para una reflexión sobre la política exterior del Perú
en los 200 años de la independencia. Realmente este es el momento de la reflexión y de la reflexión no solo sobre lo que hemos hecho en estos 200 años, sino también sobre cómo nos vamos a seguir proyectando en este tercer siglo de vida independiente bajo las nuevas circunstancias concretas que vive tanto el Perú como el escenario global. Creo que es poco lo que puedo decir después de las intervenciones que me han precedido. Aquí yo diría que tratando de comprimir mucho lo señalado por los colegas, es que, y en esto siempre cito al embajador Bácula, en una frase que resume 200 años de diplomacia peruana. Los primeros 100 años dedicados a definir los espacios territoriales de este Perú naciente y unos siguientes 100 años dedicados sobre todo a definir nuestros límites, proceso que como señaló el embajador Alan Wagner, encuentra su conclusión a principios del actual siglo. Este hecho lo señalo porque, a mi juicio, marca justamente la ruptura entre lo que fue la diplomacia, en todo caso la política exterior peruana de estos 200 años, que estuvo caracterizada por un fuerte componente, yo diría, territorial, en el sentido de que la necesidad de preservar nuestros límites y definir nuestros límites nos obligó a un determinado enfoque. Y yo además me felicito que así sea, porque es enfoque propio a un país como el Perú, es decir, un enfoque basado en principios y un enfoque basado en reglas. Y esencialmente creo que esta herencia es la que nos va a permitir trasladarnos al tercer siglo de política exterior peruana, pero ya no teniendo como telón de fondo esta necesidad de que la política exterior sea funcional al objetivo de cerrar nuestros límites, sino más bien, y quizás paradójicamente, al nuevo objetivo de abrirnos al mundo. Es decir, el tercer siglo de diplomacia es, o debería ser, espero que así sea, el siglo de la integración al mundo, de la proyección del Perú al escenario global. Obviamente, estos no son procesos que se suceden de forma perfecta, ¿no? Hay momentos de transición, y yo situaría probablemente la transición de la diplomacia peruana hacia una proyección mucho más global, probablemente con la gran iniciativa que fue el nuevo derecho del mar. Pero dicho esto, en esta superposición ahora sí nos encontramos en un escenario donde podemos mirar al mundo con mucha mayor libertad de la que tuvimos antes. ¿Cómo construir entonces a partir de esta historia que ha sido expresada con tanta claridad por quienes me han precedido? Yo diría que, como todo en la vida, centrándonos en lo que ya conocemos, en lo que ya hemos vivido, en nuestra experiencia, y aplicando esa experiencia a una lectura desprejuiciada de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un enfoque tradicional que es heredero ciertamente de esta tradición que mencioné, es el entorno vecinal. Y allí tenemos el pensamiento del embajador García Bedoya, que sostenía, digamos, para ponerlo de manera resumida, que la política exterior del Perú se definía por unos círculos concéntricos espaciales, ¿no? Donde lo primero era necesariamente el entorno vecinal, de allí el entorno hemisférico y luego finalmente un círculo más grande global.
Esto sigue teniendo plena vigencia, pero en un escenario multilateral, globalizado, tecnológico, unas comunicaciones como nunca antes vistas, es evidente que no es suficiente para definir lo que va a ser el futuro de nuestra proyección. Hoy, la agenda de un país como el Perú no puede limitarse solamente a lo vecinal y tiene que tener una lectura adecuada de estos fenómenos globales, pero a partir de una lectura cabal de nuestra propia realidad, ¿no? ¿Qué es el Perú? Pienso que es una mediana potencia regional emergente en una dirección de crecimiento y de progreso que está determinada por una serie de condiciones que le son propias, tanto por su ubicación geográfica como por sus riquezas naturales, nuestra historia, nuestra población, nuestra cultura y nuestros valores. Todo eso significa que el interés nacional hoy nos impone una adaptación funcional en una serie de temas. El medio ambiente, los derechos humanos, la democracia, la paz, la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada y la corrupción. Ciertamente, la reducción de la pobreza y quizás más recientemente la promoción de la ciencia, la innovación y la tecnología. En todas estas áreas, la cooperación con otros actores es el único camino posible para un país como el Perú, y eso impone desarrollar una diplomacia singular, adaptada, creativa. Como ya se dijo también, heredera de esta tradición de un sistema basado en reglas y también de posiciones de principio. El Perú nunca ha tenido, a mi modo de ver, posiciones extremas en el escenario internacional. Por el contrario, creo que algo que nos caracteriza es haber intentado aportar siempre una cuota de sensatez en el diálogo, o en todo caso en la interacción, muchas veces conflictiva y tensa entre las grandes potencias o entre distintos polos de poder. Me parece que es una zona donde nos sentimos cómodos haciendo una diplomacia constructiva, pero sobre todo haciendo una diplomacia de principios. No es posible derogar, por ejemplo, al respeto de los derechos humanos, al respeto a la democracia. No es posible derogar a la necesidad de vivir en un mundo en paz. Tampoco es posible derogar a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Y así pienso que la agenda internacional del Perú, que nuestra propia realidad nos impone, puede y debe ser defendida a través de estas políticas de principio. Ahora, dicho esto, no va a ser una tarea fácil porque este escenario internacional también está condicionado fuertemente por las visiones imperantes, ya no solo aquellas de los actores tradicionales que somos los estados, sino también las visiones de las sociedades y de los individuos que se han convertido, y pienso que serán cada vez más actores involucrados de los procesos políticos y por tanto también de los procesos internacionales. Hoy quizás la principal dificultad para generar una política exterior útil y eficaz sea la necesidad de hacer coexistir
no solamente las acciones destinadas a alterar las realidades, a modificar la realidad en el terreno, sino también aquellas acciones destinadas a tener algún tipo de impacto en las percepciones. Existe un creciente divorcio en esta relación entre realidad y percepción, y a veces no siempre es posible tomar las acciones que la realidad impone, porque las percepciones las hacen inviables. Para eso, para superar este desafío, pienso que los estados tenemos que retomar algo que está faltando, que es el sentido real de la negociación. La conferencia global más reciente, la COP26, ustedes verán en las informaciones de prensa, tiene o refleja o irradia, ¿no? La idea de que son siempre más los discursos que los compromisos concretos. Y mientras esa percepción permanezca, va a ser difícil que este ejercicio diplomático global y por tanto el ejercicio diplomático individual de un país como el Perú pueda llevar a buen puerto. Se va a necesitar de una gran cantidad de voluntad política y de coraje, y sobre todo repensar cómo los estados nos estamos relacionando en la esfera global. Desde el punto de vista bilateral, me parece muy claro que el diálogo, las concesiones, los acuerdos siguen siendo posibles, pero creo que en el plano multilateral, mi experiencia reciente más bien indica que estamos en un momento de cierto empantanamiento que va a necesitar de energías políticas y de mucha voluntad para que estas puedan ser superadas. Dicho esto, los datos del problema son los que veo hoy, pero lo interesante en la diplomacia es precisamente su dinamismo. Muchos de ustedes son jóvenes, los que nos escuchan, y estoy seguro que sabrán leer esa realidad, su evolución, y aportar siempre desde la reflexión soluciones innovadoras, recientes, pero sobre todo que permitan traer mejoras en la realidad. Al final del día, el punto de contacto entre los 200 años que ya transcurrieron y los próximos siglos, Dios lo quiera, será siempre el mismo, ¿no? Esta es una tarea que solo tiene un propósito, y es el de vivir en paz y el de traer el mayor bienestar a todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador Chávez, por sus palabras. Hemos llegado al final de esta magnífica seminario. Realmente el foro primero, donde hicimos un repaso de la historia de la política exterior en la primera etapa, y luego el día de hoy ha sido realmente el broche de oro para tener una visión global de cómo ha sido la política exterior del Perú desde el nacimiento, desde la época de su independencia. Muchísimas gracias, canciller Wagner. Muchísimas gracias, canciller Mesa Cuadra, embajada López Bravo, embajador Chávez, decano. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Desde la Facultad de Derecho, la carrera de Relaciones Internacionales, esta joven carrera se siente extremadamente honrada que en la noche de hoy este nutrido grupo de especialistas nos hayan dado no una, han sido 4 conferencias sobre la política exterior, las cuales serán insumos importantes en el curso de política exterior que los alumnos de la carrera deben
deben de cursar. Estamos festejando la 7ª edición de la Semana de Derecho. Qué gran oportunidad, qué gran orgullo que también este extraordinario foro se inserte dentro de nuestro festejo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con esta actividad, la carrera de Relaciones Internacionales cierra la actividad Conferencias Internacionales que iniciamos anualmente en marzo y concluimos en el mes de noviembre. Muchísimas gracias a todos los alumnos que nos han acompañado, al público que nos ha acompañado, y les deseo a todos una feliz noche. Cuídense mucho, más aún hoy en día, con que no hemos podido controlar la pandemia, a cuidarnos con el tapaboca. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias por su apoyo a la carrera. Gracias. Gracias.